Imagina que con 5 meses de embarazo me dijeran que mi niña venía con una enfermedad. Imagina que a las pocas horas de vida te digan que probablemente no pueda comer nunca. Imagina que cuando tenga un añito de vida te digan que le tienen que hacer un trasplante de 6 órganos. Imagina que a tu hijo de la noche a la mañana le tienen que cortar casi todo el intestino delgado y dejarle con 40 centímetros. ¿Te imaginas abandonar tu vida para ingresar a un hospital durante un año entero porque tu hijo se ha puesto enfermo? Imagínate lo que tiene que ser estar esperando un año a que te llamen para el trasplante de tu hijo. Imagina que tu hijo no nace enfermo. Imagina que tu hijo de repente tiene un fallo intestinal. ¿Qué harías? Imagina que le tienen que trasplantar y que ese trasplante al final no funciona y tu hijo se muere. Imagina. Imagínate que tienes que conectar a tu hijo todas las noches a una máquina para que pueda alimentarse. Imagina que tienes a 2 niñas y a las 2 niñas la tienes que trasplantar. Imagina. Imagina que tu hija de 3 meses necesita un trasplante hepatointestinal. Imagina que pasáis más de un año en lista de trasplante esperando una llamada que nunca llega. Imagina que tu hija empeora día a día, lentamente, hasta que fallece. Imagina. Hace unos años, unos padres y unas madres nos juntamos, hicimos de tripas corazón y fundamos la asociación NUPA. En los casos de un fracaso, de un fallo intestinal permanente o prolongado, la resolución del problema, aunque se logre finalmente, se consigue después de meses, incluso de muchos meses o de años de tratamiento. En ese periodo, la situación es muy dura, fundamental y primordialmente para el paciente. En segundo lugar, y de manera también primordial, para la familia. Calcule usted que nosotros el 80-85% de los pacientes que atendemos son referidos de fuera de Madrid. Eso quiere decir que el niño debe desplazarse desde su ciudad de origen, acompañado de uno o ambos padres, lo cual supone alteraciones de la vida familiar, de las relaciones sociales, de la actividad laboral, para permanecer ingresado durante semanas o meses en el hospital. Y además en ese ingreso generalmente las noticias buenas se van produciendo con cuentagotas y lo beneficioso es casi inapreciable por la lentitud con la que se produce. Sin embargo, las complicaciones se pueden producir en minutos y pueden ser complicaciones muy graves. Depende del desarrollo del país, de la experiencia que haya. Del desarrollo me refiero no solo económico, sino sociosanitario, del tiempo de experiencia que haya. Hay países en los que ya está muy instaurado, tanto para la relación de pacientes crónicos, como en este caso concreto de niños que requieren nutrición parenteral o niños que requieren trasplante, el que ya desde un punto de vista público o de fundaciones hay una cobertura en grandes centros. Hay centros de trasplantes que son centros de trasplantes y tienen anejo pues un hotel o una residencia para que los desplazados a esa ciudad o a ese hospital puedan permanecer. Pero en España la cobertura de esto, igual que ocurre con la ley de dependencia, pues es muy baja. Entonces la soluciones y medidas de mejora se basan también en la voluntad y en la iniciativa particular en muchos casos. Entonces en este caso esta asociación, como bien saben, surge de unos padres que tienen unos niños que requieren nutrición parenteral ya hace varios años, bastantes años, y que se encuentran con que no tienen una cobertura desde el punto de vista del sistema público
para las necesidades y los problemas que se le van planteando. Entonces deciden asociarse y obtener financiación de donantes particulares. Entonces, como cualquier otra asociación de ese tipo, es magnífica desde el punto de vista de la colaboración social y de la importancia para cubrir un aspecto que el sistema público no tiene resuelto ni cubierto. Entonces, mi impresión, muy buena. Tenga en cuenta que además tiene una dificultad añadida, que estamos hablando de una enfermedad, un tipo de patología, un tipo de enfermedad que al no ser muy frecuente, el número de potenciales asociados o afiliados a este tipo de sociedades es escaso y por lo tanto las dificultades de financiación muy altas. Entonces requiere la colaboración de otros colaboradores privados que quieran participar en el cuidado de este tipo de pacientes. Pero me parece muy importante, me parece muy positivo y, si no imprescindible, muy necesario que existan este tipo de sociedades. Pues esta enfermedad, como ya han comentado los doctores, es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy compleja, y esto hace que muchas veces los niños tengan que permanecer en el hospital durante periodos muy prolongados de tiempo, de forma seguida, es decir, pues años, año y medio, de forma totalmente continuada, o bien con muchos ingresos de forma muy frecuente, que también impide mucho la convivencia dentro del hogar. Por ejemplo, tenemos niños con 8 años o niños con 9 años que han estado un tiempo máximo seguido en su casa de 2 meses o 3 meses. Pues claro, eso no les permitirá el colegio, no les permite tener amigos, no les permite tener unas relaciones normales como el resto de los niños fuera del hospital. Les impide y les limita en muchos aspectos. Entonces, eso es algo que aquí en el hospital se tiene muy en cuenta, y justamente ese es el motivo por el que la asociación ha pensado que también era muy importante esa asistencia desde el primer momento, porque son unas situaciones muy dramáticas las que a veces los padres y los niños tienen que atravesar por esas limitaciones en las diferentes áreas. Llevo en UPA desde el 2010 y bueno, la idea era poder ofrecer una asistencia psicológica a todas las familias ingresadas, porque la atención psicológica debido a la dispersión geográfica no se podía dar a los afectados en su ciudad de origen. Entonces se pensó que la forma, pues, para que pudiera llegar a todo el mundo era en la unidad de rehabilitación intestinal del Hospital Universitario de La Paz, que es el punto de referencia para todos los afectados. La asistencia psicológica está integrada dentro del funcionamiento diario del hospital. Se participa dentro de las dinámicas cotidianas hospitalarias, dentro de los procesos habituales, y la idea es que el paciente, según entra por la puerta, y su familia pues reciba ya una atención psicológica. Las dificultades por las que atraviesan estas familias pues son muy amplios, porque aparte del proceso de enfermedad, que es una enfermedad muy amenazante, es una enfermedad que si no tiene un tratamiento efectivo es mortal, nos encontramos también con un nivel de incertidumbre muy alto, con una falta de control absoluta, con unos tiempos de espera prolongadísimos, y esto afecta a las familias metiéndolas en un nivel de estrés muy elevado, un nivel de estrés que las familias normalizan, que terminan incorporando como una parte más de su vida durante toda su vida, pero es un nivel de estrés muy alto. Entonces cualquier acontecimiento externo o interno, ya sea del propio proceso de enfermedad, porque pasa cualquier cosa con el peque, o bien pues a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, a las familias les afecta y puede provocar dificultades en su vida diaria. Soy Ana y soy la terapeuta ocupacional de la asociación. Trabajo con las familias para un poco abordar todas las dificultades que les surjan en torno al desarrollo psicomotor y del juego de los niños, y en el área de la alimentación, porque muchos de los niños que forman parte de la asociación, una de las principales dificultades que tienen es en la alimentación oral. Entonces les doy orientaciones, valoro con la familia cuáles son esas dificultades, cómo lo pueden abordar ellos tanto aquí en el hospital como en casa, y hacemos una labor preventiva para que también esas dificultades no aparezcan. También pusimos en marcha el proyecto, el programa de hacer un préstamo de juegos
específico y orientado a las necesidades del niño para prevenir estas dificultades tanto a nivel de desarrollo como a nivel de alimentación. Y hemos creado una maleta donde nosotras, tanto Alicia como yo, elegimos cuál es el juguete o el juego más acorde o más recomendado para solventar estas dificultades de desarrollo, de alimentación. Pues nosotros, nuestro primer ingreso aquí en La Paz fue de 4 meses, 5 meses largos, y no teníamos muchos recursos económicos, y si no llega a ser por el piso de Nupa, que nos hizo un mundo. A nosotros eso nos hizo un mundo, porque no teníamos dónde ir, no teníamos nada. Y Nupa, pues es por así decir, nos dio ese apoyo, nos dio esa acogida, y la verdad pues que ese tiempo estuvimos más relajados, porque esa preocupación no la teníamos. Era una preocupación menos. Y la verdad es que nunca se sabe cómo se agradecen. Esas cosas nunca las puedes agradecer, ni con gestos, ni con palabras, ni con nada, porque no se puede. Es que no se puede. Y lo agradeces de todo corazón, pero no se puede agradecer nunca, no se puede terminar de agradecer nunca todo lo que hacen por ti.